buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, queridos maestros. Bienvenidos a este quinto día del segundo Simposio Pedagógico Nacional 2024, organizado por la institución educativa líder Micaela Bastidas Uyucagua de Huancavelica. El día de hoy tenemos una invitada muy querida. Ella es la doctora Zeida Patricia Ose La Rosa. Vamos a compartir un momento su biodata para hacerle la presentación respectiva. La maestra Zeida Patricia Oces La Rosa, titulada como licenciada en Educación con especialidad Castellano y Literatura en la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión en 1973, es magíster en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional del Centro del Perú en 2002, es doctora en Educación por la Universidad San Martín de Porres en el año del 2007, ha tenido un diploma de estudios especializados DEA en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Valencia, España, en el año del 2009. Últimos años desempeñados. Ha sido vicerrectora académica desde el año 2020 al 2021. Ha sido directora de la Escuela de Posgrado hasta el año 2023. Actualmente es directora de la Escuela Profesional de Educación Especial de la Universidad Nacional de Huancavelica. Ejerce como profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. Asimismo, la doctora es autora de libros con mención en formación inicial docente, Concepciones de la Filosofía Peruana para la Educación, Interculturalidad y Transculturalidad, Lectura, Estrategias de Lectura, Comprensión Lectora, Metodología de la Investigación Científica. Sus artículos han sido publicados en revistas del Perú y del extranjero, habiendo sustentado ponencias sobre temas de comprensión lectora, motivación y estrategias de aprendizaje en educación universitaria, autoconcepto y rendimiento académico, hostigamiento y acoso sexual. Realiza ponencias en temas educativos. Como literata, tiene una producción poética, así como intervenciones poéticas con exposición fotográfica de la riqueza paisajística huancavelicana. Démosle un voto de aplauso a la maestra que ya está en sala. Muy buenas noches, maestra. Adelante, la sala es suya. Muy buenas noches. Un saludo especial al maestro Ander Adler Yauricasa, Verástigui, a todos los docentes presentes. Agradezco por esta oportunidad para poder dialogar acerca de una temática más de lo que es la educación en nuestra patria. Particularmente voy a abordar el tema sobre la articulación de la educación básica regular con la educación universitaria. En esa perspectiva, se va a tratar mi participación el día de hoy. Voy a presentar el trabajo. Se observa, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Bien. Hablar de articulación de la educación básica en la educación superior universitaria, en realidad, en nuestra patria y en América Latina es complejo, toda vez que este término
es un término con diferentes acepciones y propósitos, que va a responder según los niveles o sectores que involucre. Es un concepto no normalizado por la literatura que incluso en un mismo contexto de aplicación, como la educación técnica productiva, tiene diferentes interpretaciones. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a analizar lo que viene a ser la articulación de la educación básica en nuestra patria y la educación superior universitaria. En primer lugar, nosotros entendemos como docentes, ustedes en la práctica de educación básica o superior, y particularmente en mi caso que he atravesado estos niveles, que la articulación sí definitivamente es un modelo teórico práctico de organización y gestión, que va en los diferentes niveles de los sistemas educativos de los estados o naciones, y que le da un carácter que el Estado le está atribuyendo como dinámico, flexible, complejo y abierto, que tiene una integración en el sentido que los actores educativos establezcan relaciones funcionales y significativas en el campo de la educación. Y que tendría que ser, en el caso del Perú particularmente, en educación básica, la articulación curricular, porque la misma ley universitaria, el mismo sistema educativo de educación básica, el diseño curricular nacional, en los distintos niveles de educación básica, presentan lo que vendría a ser la articulación curricular, en el sentido que se da el nexo y el accionar desde la educación inicial inmediatamente con la educación primaria. Y la educación primaria refuerza, ¿sí?, y cumple con sus funciones en cuanto a la formación primaria y va formando las bases para la educación universitaria. Eso se da en el Perú y se da en la mayor parte de los países de América Latina, en cuanto se habla de una articulación curricular, porque los contenidos van en nivel progresivo para formar integralmente a los estudiantes. Entonces, esa conceptualización, esa visión de modelo teórico práctico organizativo de la gestión en la articulación es orientada y manejada en el Perú. Pero entonces, si hablamos de esa articulación, hablamos de una educación básica articulada a nivel del sistema educativo de educación básica regular. Sin embargo, cuando hablamos de la educación básica y su articulación con la educación superior universitaria, ya la figura cambia. ¿Por qué? Porque no se da esa interrelación entre la educación secundaria, lo que vendría a hablar de una educación secundaria, con la educación superior universitaria. Eso es lo que nosotros vamos a distinguir aquí en esta reunión. Nosotros vemos entonces con claridad de que la articulación en el sistema educativo viene a ser un proceso, sí, pedagógico y de gestión concertado. Cuando hablamos de concertación, hablamos de que los entes que tienen que tener nexo tienen a su vez que realizar coordinaciones para tener acceso indistintamente en los niveles que estamos abordando. Y esa relación, esa conexión, haría que los estudiantes estén preparados a través de la formación idónea con asignaturas que ya en educación secundaria constituiría una base para articular con la educación secundaria y asegurar su permanencia y su movilidad entre lo que viene a ser la educación básica regular
o llamada media en otras instancias, y un nivel inmediatamente superior que viene a ser la educación superior universitaria, por lo menos en los 2 primeros años o niveles o ciclos educativos que se conocen como estudios generales. Esa sería la oferta educativa de una articulación entre la educación básica regular y la educación superior universitaria. Y significaría el reconocimiento de esos aprendizajes que estarían pues reconocidos y implementados en la educación secundaria. Y lógicamente, en estos escenarios formativos habría una continuidad de la transitibilidad hacia lo que vendría a ser la educación superior universitaria. Eso es lo que plantea el concepto de lo que vendría a ser una articulación entre estos dos grandes espacios que viene a ser la educación básica y la educación superior, en este caso no universitaria. Pero los objetivos que lleva la articulación es brindar ¿qué? Las posibilidades de un acceso a los estudiantes en función ¿a qué? A sus anhelos, a sus necesidades. Y que tendría que considerar las diversas opciones o trayectorias educativas que presentarían las universidades. Eso sería uno de los objetivos. El otro sería el asegurar que los procesos formativos tengan la calidad y la equivalencia que exija, ¿sí? Tanto lo que vendría a ser el nivel de educación básica regular, indistintamente, ¿sí? En el momento preciso, la educación secundaria. ¿Y esto qué haría? Haría potencializar los servicios educativos que brinden indistintamente estos espacios, ¿no? Y estos espacios ya no se darían únicamente en el nivel público, sino también en instancias particulares que ustedes saben brindan diferentes opciones y oportunidades. Entonces, la articulación de la educación básica, la hemos visto, está dada, ¿no? ¿Por qué? Porque se da una articulación de carácter curricular dentro de la educación básica. Y eso lo plantea el mismo ministerio, ¿no? El organismo que se encarga de implementar a través de normativas y su seguimiento es el IPEVA, que a su vez es un órgano del CINIACE, como un órgano superior que va articulando estas acciones. Y esto, que viene a ser la articulación, está plasmada ya como una visión, como un ideal, en la Ley General de Educación 28044, y a su vez en los proyectos educativos nacionales. ¿Por qué digo proyectos educativos nacionales? Porque el primer proyecto educativo nacional, el PEN 2021, que fue el primer proyecto que tuvo una consulta de una socialización nacional, lo planteó. Pero al ser evaluado y a partir de esa evaluación, hoy en día contamos con el PEN o el Proyecto Educativo Nacional 2036, que sigue cobijando este ideal dentro de su normativa, ¿no? Entonces, esta articulación sí cuenta con esa perspectiva de normas y leyes que van seguramente desarrollando lentamente y siendo implementada con mayor lentitud todavía, ¿no? Entonces, la ley que la ampara está en la 28444, en la ley 31306, que es la ley de educación de interés nacional en relación a la productividad y la educación superior, con la finalidad de ¿qué? De promover la producción, el desarrollo de la nación y asegurar también la formación del capital humano, lo que le llaman el capital social, ¿no? Entonces, en ese nivel es la intencionalidad. Y esto se asegura
con la resolución ministerial 176 que se implementó en junio del 2021, cuando habló de la transitabilidad entre la educación básica, técnico-productiva y superior tecnológica. Ojo, aquí nos habla de la educación básica, técnica, productiva y superior tecnológica. La norma claramente la establece ahí. No asciende a la educación superior universitaria con sus niveles académicos diversos, con sus diversas formaciones profesionales, ¿no? A él no va. Queda hasta ahorita en el Perú en la educación básica, técnica y productiva y la superior tecnológica. Pero también tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, pero falta articular lo que les planteaba. No solamente es querer decir que se realice esa facilidad de ingreso, no solamente es decir, se le da el reconocimiento de los estudios y que llevó en educación básica técnica productiva, sino que se asegure que el diseño curricular de ambas instancias estén articulados. Bueno, la norma lo plantea, pero todavía no está dada esa implementación. Parece que está en camino y eso es importante, ¿no? Aparte que tenemos el reglamento de educación técnico-productiva que también posibilita esta articulación entre lo que viene a ser la educación básica, técnica productiva y la educación superior tecnológica. Eso sí, se está dando en el Perú, está caminando, incluso la implementación está ya pues en ciernes, ¿no? De tal manera que es así, es una acción que viene haciendo el gobierno peruano. Otro de los objetivos es profundizar la formación de las personas. ¿Para qué? Para que muchas personas que han obtenido formación de estudios en diferentes espacios, en la comunidad, en instituciones educativas diferentes, puedan ser reconocidas a través de las convalidaciones, ¿sí? Y los diferentes aspectos que considera la norma para que puedan ser ubicados. Y de esta manera estarían asegurando y garantizando la secuencialidad de los procesos formativos de las personas, de manera tal de que se va fortaleciendo la formación de las personas en cuanto a formación profesional, técnica, de manera que puedan optar con empleos o mejores empleos y a su vez disminuir ese gran bolsón de personas que todavía no alcanzan un nivel educativo de formación que les permita acceder al trabajo o al mercado competitivo. Entonces, es una de las finalidades que tienen los objetivos de la articulación, por lo menos en la educación técnica productiva. La articulación, entonces, de estas modalidades, ¿no? Estas modalidades que se da entre la educación básica técnica y la educación superior tecnológica. Asegurar estas etapas, asegurar ese tránsito fluido, es lo que busca esta ley, esta norma, esta resolución ministerial, la 176. Bien, entonces, si nosotros hablamos de todo un cuerpo teórico que se articule al sistema educativo para que se logre ese tránsito de los estudiantes que terminen educación básica en el campo ya de la educación superior universitaria, tendríamos que hablar de un modelo teórico que articule estas dos grandes instituciones del Estado. Hablamos del Ministerio de Educación y de las universidades. Y también aquí es interesante considerar lo siguiente. En América Latina se está dando experiencias muy especiales respecto de
de la necesidad de seguir incrementando favorablemente la formación de profesionales técnicos en relación a la gran cantidad de jóvenes capaces, pero que pertenecen a sectores vulnerables. Y entonces, el Estado, por ejemplo, en Colombia y en Uruguay, están haciendo, digamos, experiencias respecto de la implementación de la educación técnica productiva y las academias. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de una visión de país. Vale decir, en la que el Estado tome decisiones y acciones de coordinación con las empresas, con la universidad y, lógicamente, con su gran representada, que es el Ministerio de Educación, y todas las instancias que le competen al Ministerio de Educación. Llámese direcciones regionales, a través de las gobernaciones regionales, a través de los UGELes, de los directores, para que dialoguen en torno a qué se quiere de la nación, qué educación se quiere, y entonces puedan articular acciones para realizar la articulación entre estas instancias. Pero eso que se está haciendo en América Latina, en países como por ejemplo Colombia, Uruguay, en Perú todavía no se visora, pero sería necesario toda vez que la educación es el polo de desarrollo, el timón de desarrollo de la nación, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, se tendría que tener la concepción clara, tanto la universidad como el Estado. ¿Para qué? Para que tomen acciones, iniciativas para poder realizar cambios de esa naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de esa articulación entre la educación básica, ojo, la educación básica regular, la educación técnica productiva que la tenemos en el Perú con la resolución ministerial 176, que les acabo de mencionar, y la educación superior universitaria, con sus diversas formaciones profesionales, con sus diversas instituciones que la integran, ¿no? Entonces, ahí tendría que ser, digamos, una acción tripartita. Tripartita. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sienten en un tablero estas instancias, de manera tal que se comience a utilizar un lenguaje común para poder contribuir con esta forma diferente que constituye la educación y la articulación de la educación en estos niveles educativos. Por tanto, articular implica trabajar con otros, no solamente desde una visión, desde un punto de vista, desde una cara, sino conversar cara a cara de manera que estas unidades académicas y estos niveles educativos puedan compartir ideas para que salgan favorecidos quienes, los estudiantes de diferentes niveles, en el sentido que, bueno, a nivel de educación básica lo tenemos ya en el proceso de articulación, como hemos dicho. Lo que estaría faltando es lo que es la articulación de la educación básica regular con la educación superior universitaria, y aún con la técnica, si hablamos de la educación básica regular, ¿no? Entonces, tendrían que darse esos diálogos para poder ir avanzando en qué se quiere, cómo lo hacemos, qué obtenemos, ¿no? Esas serían las preguntas que nos lleven a tomar acciones para dar respuestas y trazar una serie de actividades para empezar a caminar desde una perspectiva diferente. Entonces, nuestros actores definitivamente estarían representados por el Ministerio de Educación, las universidades y las empresas, si queremos darle
una visión. Esto es también complejo. ¿Por qué? Polémico. ¿Por qué? Porque diremos, ¿no?, que tienen que ver las empresas, pero cuando hablamos de una educación por competencias, hablamos necesariamente de resultados, de productos. ¿Para qué? Para poder realizar un progreso tanto con la persona como con la sociedad en la que estamos inmersos. Entonces, si nosotros vemos esta realidad, ¿sí?, ¿cómo es que encontramos la realidad educativa ahora? ¿Cómo la encontramos si estamos viendo que la educación en el Perú, el Ministerio de Educación, concibe la articulación como el reconocimiento de los estudios y las capacitaciones que tengan las personas, indistintamente de los niveles educativos, indistintamente de las modalidades, y que éstas sean validadas en otras instancias para que puedan así, al final, obtener lo que vendría a ser un título técnico que les permita obtener trabajos? No, no estamos hablando entonces de que el Estado tenga una idea posicionada de articular las acciones curriculares de educación básica con la educación superior. Ojo, no solamente la educación superior universitaria, así a secas, sino aún con la educación superior tecnológica, ¿no? Entonces, encontramos una desarticulación entre la educación básica y la superior universitaria. De hecho, que se encuentra, de acuerdo al análisis que ustedes hacen, de acuerdo a esta visión que estoy presentando. ¿Qué está faltando entonces? ¿Qué está pendiente? Está pendiente normar el proceso de articulación entre estos dos grandes niveles, la educación básica, ¿sí?, regular, y la educación superior universitaria. Pero esto va de quién depende. Depende de la decisión política, fundamentalmente. Una decisión política de Estado, en primer lugar. Una decisión política de las universidades. Y el Estado, ¿sí?, aun si hablamos de articulación curricular, estaríamos viendo que habría que ver ya un diálogo, un tete a tete, una conversación directa entre lo que vendría a ser el Ministerio de Educación y las universidades, cada uno con sus representantes en sus diversos niveles, ¿no? ¿Para qué? Para poder realizar acciones concretas si hablamos de articulación curricular. Si hablamos de articulación curricular en función de formar profesionales y que estos profesionales tengan al egresar un centro laboral o tengan a formarse y para realizar sus prácticas profesionales, tendríamos que ver la presencia de la empresa necesariamente, ¿no? Entonces, miren ustedes que la articulación entonces sí es compleja, pues. Para el Ministerio de Educación, la articulación entonces se centra en mecanismos, como le decía, de articular el reconocimiento de los aprendizajes desarrollados en cualquier etapa y en cualquier forma educativa. ¿En función a qué? A lo que nos decía Delors, ¿no? De que hay que formar a las personas, reconocer en qué se forman para que puedan estar preparadas a obtener un cartón que los certifique para obtener un trabajo que mejore sus condiciones de vida. Lo mismo dice la ley de educación y las normas, como el mismo diseño curricular, las mismas leyes que hemos mencionado para hablar de lo que viene a ser la educación técnica productiva, ¿no?, y la educación superior tecnológica. Entonces, miren ustedes, si hablamos de pruebas de ubicación para el avance de lograr la profesión, el IPEBA en el año ya 21 planteaba necesariamente que se tienen que dar esos medios, ha normado esos medios, y esos medios que nos hablen de certificación, de la validación de esos estudios para transitar de lo que vendría a ser la educación secundaria, técnica productiva en este caso particular, a lo que viene a ser la educación superior tecnológica. Y luego, esto estaría permitiendo asegurar ese recorrido formativo de los estudiantes
y sus evidencias son las certificaciones, ¿no?, de los contenidos obtenidos, pero no de una manera homogenizada, vale decir, no como cuando se entra a estudiar una educación primaria, secundaria, que tienen que terminarlas en varios años o en varios ciclos para que estos tengan la validez. No, es simplemente reconocerles la educación que lo hayan llevado, que puede ser en ciclos, pueden ser en horas, etcétera, ¿no? Eso se plantea, por lo menos ahora, en el Perú. Entonces, hablamos que la articulación implica, ojo, ajustar contenidos, enfoques, metodologías educativas que puedan garantizar la continuidad adecuada y progresiva del aprendizaje sin interrupciones significativas. Que la articulación curricular se refiere a la alineación y continuidad de contenidos, competencias y metodologías, como nos los dice Panadero, ¿no? Por lo tanto, uno de los principales desafíos es la necesidad de coordinar entre las instituciones educativas de nivel y las instituciones educativas de educación superior. Hasta aquí, estamos viendo entonces que la educación, cuando hablamos de la articulación de educación básica regular a la educación superior universitaria, presentaría los siguientes aspectos, dos aspectos fundamentalmente, ¿no? La articulación curricular, que debe darse sí o sí, y la articulación de las acciones, de la normatividad que requiere implementarse. Porque miren, la norma, por ejemplo, que ahora está dada con esta resolución ministerial 176, nos habla de que se deberían o se deben hacer convenios entre las instituciones que quieran ofertarla. En las instituciones que quieran ofertarlas, estamos dejando un espacio abierto a quién, en este caso, la educación técnica productiva de cualquiera de estas instituciones y las universidades que lleven educación superior tecnológica. Y en el Perú estamos viendo que las universidades que brinden educación superior tecnológica son mínimas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una limitación de esas posibilidades que estaríamos dándole como opción a la gente, a los estudiantes, indistintamente sean jóvenes que terminen desde la institución educativa o personas mayores que dejaron de estudiar y a base de capacitaciones y estudios que vengan haciendo los sueltos puedan certificarse, convalidar sus estudios y seguir avanzando. Miren ustedes, otra de las cosas que nosotros planteábamos de las limitaciones, ¿sí?, de las limitaciones de la realidad educativa ahora, es fundamentalmente, miren ustedes, evidencias tangibles, es los tipos de exámenes de ingreso a las universidades. ¿Qué sucede? Actualmente se dice que se debe evaluar a los estudiantes que terminan educación secundaria con las competencias obtenidas al finalizar sus estudios. Sin embargo, la gran mayoría de las universidades en el Perú tienen exámenes de admisión muy particular. No consideran lo que la norma dice, ¿no? Entonces, tienen sus propias academias o hay academias particulares de tal manera que les van dando una visión diferente. Y si hablamos entonces de igualdad y de equidad para el acceso a la universidad, estamos viendo limitaciones. Pero también podríamos decir, no, pero es que estas universidades quieren mejor calidad, son más exigentes, por lo tanto, exigen más. Desde esa perspectiva, entonces, estamos viendo que esa es una evidencia de la no articulación, por lo menos en nuestra patria, en cuanto hablamos de la facilidad del acceso de los
estudiantes que terminan la educación básica regular a la universidad. También es lamentable decirlo, pero es una gran verdad, ¿no? Y esto está reconocido a nivel internacional. ¿Qué es? Las pobres competencias adquiridas en cuanto a lectura, matemática, lo que vendría a ser el manejo de pensamiento lógico matemático, y de la física que traen los jóvenes de educación secundaria culminadas a la universidad. ¿Por qué? Porque no hay de repente un reforzamiento, porque de repente, bueno, múltiples factores puede haber ahí, pero eso es la evidencia, ¿no? Entonces, si estaríamos hablando de una articulación curricular, miren ustedes, se tendría asignaturas que ya estén como base, como fundamento, fundamentalmente las transversales, ¿no? Que estarían asegurando por lo menos los 2 primeros ciclos de los estudios generales de las universidades. Pero eso tendrían que hablarlo tanto la universidad como las instituciones educativas que la brindan. Otra evidencia es la heterogeneidad de estudiantes que llegan de las escuelas con diferentes perspectivas, diferentes caminos, diferentes preparaciones. Llegan estudiantes muy memorísticos, ¿sí? Que tienen problemas para utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, que tienen problemas cuando se enfrentan a conflictos, ¿no? Hay un poco manejo de la inteligencia emocional y muchas veces su cultura es limitada. ¿Pero esto qué es? ¿Es el reflejo de qué? ¿De una determinada enseñanza? ¿O es la exigencia de la universidad es muy alta? Bueno, eso es lo que nosotros hablamos de contenidos, ¿no? Temas, acciones que tendrían que articularse entre estas instituciones, ¿no? Y sobre todo, la complejidad de articular que hay en estas instituciones, que tienen sus propias reglas, sus propios manejos administrativos y que cada universidad tiene sus diseños curriculares que responden a sus modelos educativos, sus estrategias metodológicas, que pueden ser, que están muy alejadas, muy aisladas de la forma con que se viene desarrollando en la educación básica regular. Entonces, la articulación de la educación básica regular y la educación superior universitaria debe construirse, ¿sí? Construirse, implementarse, sostenerse en interacciones entre en estas instituciones. Estamos hablando de sistemas educativos universitarios y no universitarios, pero que tengan que dialogar, tengan que actuar, tengan que decidir de manera tal que quien salga mejor, que salga óptimo en su formación sean los estudiantes de estos niveles educativos. Entonces, hablamos de eso, ¿no? Articular acciones como los diseños curriculares, ¿sí? Y también la actividad administrativa, organizativa y de gestión. Entonces, si hablamos de articulación en función de la formación profesional, ligada a una visión de país, ojo, integrada, necesariamente, ojo, si ya tenemos esa concepción, esa visión, pero esa visión la podemos tener nosotros, la puede tener la universidad, la puede tener el Ministerio de Educación, pero si no se articula, se queda en una visión, se queda en una utopía de repente. Entonces es necesario que el Estado mismo comience por lo menos a realizar algunas acciones que nos lleven a la mejora del país, a la mejora de la educación, pero no es porque la educación no esté siendo ejecutada, ¿no? O que no haya buenos docentes, ¿no? No, de ninguna manera. Se trata definitivamente de que se debería optimizar la educación en función de las acciones que tome, ¿sí? Estos entes, definitivamente, estos actores que estamos mencionando. Entonces, el diseño curricular
no contempla, ¿ya?, las competencias que articulen la educación superior universitaria, como les dije, mínimamente con los estudios generales. Tampoco existe una norma legal, no la tenemos en el Perú, que articule la educación básica regular con la educación universitaria. No la hay. Estamos viendo que se ha implementado en la educación superior tecnológica, articulado de educación básica técnico-productiva, pero no así hacia la educación superior universitaria con sus distintos destinos profesionales, ¿no? Tampoco hay coordinaciones, decisiones, acciones entre el ministerio, las universidades y las empresas. No las hay, ¿no? Ni siquiera entre lo que vendría a ser las universidades y el Estado, representado por el Ministerio de Educación. Sí existen pininos, sí se acercan las universidades privadas, sí se acercan, hacen convenios incluso con empresas, sí las hacen, las privadas fundamentalmente, y muy limitadas de repente las universidades públicas, aquellas que quieren realizar o desarrollar investigaciones en determinadas líneas, etcétera, pero con una visión muy particular, ¿no? Muy particular. Entonces, no estamos hablando de una visión nacional, de una visión integral. Entonces, actualmente el diseño curricular nacional, educación básica regular, que es el documento oficial del Ministerio de Educación, ustedes saben como docentes que lo manejan, ¿sí?, que están los contenidos, que sí existe articulación curricular al interior de lo que vendría a ser la educación básica regular en su trayectoria, ¿no? ¿Y qué hacen las universidades? Las universidades desarrollan sus asignaturas que corresponden a qué, a sus planes de estudio, ¿sí?, que tienen que ver con sus diseños curriculares, indistintamente de los destinos profesionales que va formando. Entonces, las universidades, las instituciones educativas no dialogan, no conversan con esta visión de articulación. Y mucho menos ya si hablamos de empresas en Perú, ¿no? Entonces, para poder cambiar, poder tener una visión que, por ejemplo, comienza a tener la Colombia, comienza a tener la Uruguay, Chile la está pidiendo, Brasil la está exigiendo, ya Perú tendría que tener otra visión. Pero como vuelvo a repetir, son decisiones políticas, ¿no? Entonces, las opciones para la articulación están establecidas, ¿sí? ¿A partir de qué? De la conversación y el accionar de los aliados. Y estos aliados hemos dicho que viene a ser el Estado, las universidades, para ver la articulación entre el diseño curricular de educación básica regular y de las universidades. No es que sean las mismas, sino que tienen que tener ya bases en educación básica regular para articularla con lo que vendría a Ya ser logré entrar. Ya el ingresé, diseño de las gracias. universidades públicas o privadas. Por ejemplo, una experiencia interesante en Colombia es que, por ejemplo, en educación básica regular, que ya están en estas experiencias, los docentes que están preparados, que son docentes de estas instituciones educativas, desarrollan asignaturas de esa naturaleza. Pero cuando no existen docentes que estén preparados para ello, los docentes de la universidad van a las instituciones educativas a desarrollar los módulos o las asignaturas pertinentes. Entonces, miren ustedes, ya la visión es otra, ¿no? La visión es otra, se articulan diferentes espacios ya, ¿no? Miren ustedes, esa realidad que hemos visto a nivel nacional, ¿sí?, a nivel local, a nivel regional, se replica. ¿Por qué se digo que se replica? Porque tenemos la representación del Estado en las direcciones regionales, en las UGELs, en las instituciones educativas, las tenemos en las universidades. Y de verdad que no se da ese diálogo. Si nosotros somos objetivos y somos conscientes, tanto como directores como docentes de aula y como docentes de la universidad, vemos que no se da ello, ¿no?
no se da definitivamente, y ojalá sí realmente se diera, por lo menos, ¿para qué? En primera instancia se diera lo que viene a ser la articulación curricular que permita una fluidez en, en ese pase, en ese tránsito de lo que viene a ser la educación básica, regular y la educación superior universitaria. Entonces, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cómo se explica la actitud de la universidad? ¿Cómo se explica la actitud del Estado? Bueno, en un pequeño análisis, ¿cómo explicamos la actitud de la universidad? Vemos que hay un distanciamiento, ¿sí? Un distanciamiento muy grande para el acercamiento a la articulación con la educación básica regular. Alternativo o técnica productiva, sí, todavía no se acerca a la universidad. Hablamos de la universidad académica con diferentes destinos profesionales. Hay un aislamiento en relación al acercamiento a las empresas. No hay ese diálogo, ¿no? Para, por lo menos, bueno, cuando hablamos de los grupos de interés, de la cual ustedes forman parte como, como docentes, como instituciones educativas de las universidades, en cuanto, por ejemplo, se trate de la carrera de educación o otras carreras, sí participan, dialogan, conversan, pero es diferente desde una diferente perspectiva, ¿no? No de la que estamos planteando como una posible articulación de tránsito de nuestros egresados con la universidad. Entonces, ¿por qué esta actitud? Bueno, esta actitud, diríamos, es una actitud muy conservadora de la Universidad Peruana. No hablamos de la Universidad Huancaveliana, ¿no? Que es parte de ella. Bueno, pero eso sería motivo de otra realidad, definitivamente de otro análisis, ¿no? Que no es motivo ahora, pero que sí tiene implicancia, ¿no? Por lo tanto, la universidad está adeudando asumir un rol más activo, proponer una articulación entre la formación profesional, los intereses, el ansia de determinadas oportunidades de los estudiantes que terminan su secundaria y la aspiración que tenga con la universidad. ¿Y para qué? De esta manera se puedan articular lo que vendría a ser se den lo que vendría a ser la articulación curricular. Eso está faltando, ¿sí? Eso está faltando. ¿Y cómo se explica la actuación del Estado? Ya hemos dicho cómo se explica la actitud de la universidad y cómo se explica la actuación del Estado. ¿Sí? La explicamos cómo. Como si tuviera una decisión política muy conservadora también, por mejor decirlo, ¿no? Que no responde a una visión de país con autonomía en el manejo de recursos propios y ni en la formación de calidad del capital humano. ¿Por qué? Por todo lo que hemos planteado, por todo lo que se ha visorado a través de este análisis, de esta, ¿qué les digo? Apreciación de una realidad que se viene dando en nuestra patria, ¿no? Ahora, muy bien, si hemos visto esta problemática, ¿cuáles serían las rutas a transitar para gestionar la articulación educativa? ¿Cuáles serían esas rutas a transitar? Una de esas rutas a transitar, por ejemplo, sería agendas y visiones nacionales. Ojo, agendas y visiones. Cuando hablamos de visiones nacionales, yo lo considero como, por ejemplo, un país más de América Latina, ¿no? América Latina, así como nosotros, tiene sus visiones, cada estado tiene su particular visión de qué quiere, cómo quiere desarrollarse, qué tipo de educación quiere, pero para ello tiene que tener una agenda y una agenda articulada, no solamente de los señores representativos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sino esa agenda socializada, democrática, que requiere, que anhela el país, ¿no? Entonces, ahí los sectores estratégicos tendrían que estar presentes para impulsar esto que se dice, ¿no? Una educación
para la formación del capital humano, el capital social, para el desarrollo del país, para el progreso del país, para una mejor educación. Habría también la agenda de planes y visiones regionales y locales. ¿Por qué? No se olviden ustedes que cada región es un estado, es un estado en miniatura, que conoce su realidad, sus necesidades, sus oportunidades, y que es necesario que lo analice, que lo presente, que lo consulte. Esa es la manera. Entonces, ahí tendría que ser. Pero también se trata de los perfiles y líneas de acción de la institución educativa superior, en este caso universidades, que tendrían que responder con qué perfiles quiere sacar a sus profesionales, con qué perfiles, qué líneas tiene que trazarse para investigación, para la proyección social, y que cada uno tiene que tener sus estrategias a tomar. ¿Para qué? Para producir el cambio, para fortalecer las relaciones previas que se deben dar entre los actores. ¿Para qué? Para que cojan sus estrategias, sus necesidades, qué acciones, qué proyectos, qué mirada tienen que darse. Entonces, esas son las rutas que deberíamos seguir para realizar un proceso de articulación. Ahora bien, ¿qué recomendaciones podríamos darle? Bueno, desde mi perspectiva, habrían que hacerse coordinaciones entre el Ministerio de Educación, las universidades, las empresas, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, directores de instituciones educativas, es decir, todos aquellos que puedan aportar para que luego se tome decisiones que éstas se activen, se normen y regulen este proceso de articulación educativa. Pero que también se tiene que dar la modificación de la legislación educativa, porque sacamos una norma, hagamos un reglamento, pero no hay ese cambio de la legislación educativa, porque se habla de convenios, se habla que se debe hacer, pero la norma no lo permite, ¿no? Entonces, tiene que haber también una modificación curricular que articule estos dos niveles. Y vuelvo a repetir, la instalación tripartita, sí o sí, de coordinaciones entre estos entes, estos actores, estas instituciones representativas del Estado y de los organismos que permiten el desarrollo del país, ¿no? Entonces, esas son visiones que se pueden dar. ¿Y qué implicaciones tienen? Esas implicaciones son curriculares, en el manejo de un diseño curricular, por competencias, porque es lo que está manejando tanto educación básica, regular, como educación universitaria. Pero se entiende que es apuntando a un profesional, ¿no? Y entonces ahí tendría que tallar si nuestros profesionales que salen de las universidades, tanto tecnológicas como académicas, en el sentido de formar profesionales diferentes, tienen el mercado que sea asequible a ellos, ¿no? Entonces, que se dé una modernización del plan de estudios de acuerdo a los cambios que se van dando, que los sistemas de crédito sean adecuados, ¿no? Que se manejen, bueno, se manejan ahora, pero con mayor facilidad, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan medir el tiempo de trabajo, la forma como lo desarrollen y lo puedan aplicar los estudiantes. Y que las cadenas de formación determinen pues las áreas de desempeño y niveles de cualificación que se den en la formación profesional. Y se den ciclos propedéuticos para establecer ciclos donde empiezan unos empiezan y donde terminan. Y eso tendría que darse entre lo que viene a ser, ¿no? El diseño curricular de educación básica regular y de las universidades. Y que las implicancias administrativas que estamos hablando sean necesariamente, ¿no?, reorientadas y mejoradas. Solo así podríamos hablar de lo que viene a ser la articulación, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, miren ustedes, vamos a dejar de compartir, ¿sí? Un momentito, por favor. Bien,
como les decía, esa ha sido una forma de hacer el análisis correspondiente sobre una problemática que nosotros lo vivimos. Lo viven ustedes, lo viven sus hijos y lo vivimos nosotros como docentes en la universidad. Y lo vive el Estado peruano, ¿no? Entonces, en función a ellos, en función a a la razón de ser de la educación, nuestros egresados, nuestros estudiantes, indistintamente de educación básica regular, de la educación básica técnico-productiva de la universidad, eh, es una visión que les he podido presentar y sí, me gustaría compartir algunas ideas con ustedes al respecto. Tienen un punto particular, un punto de vista. Me gustaría de alguna manera intercambiar algunas opiniones, ¿sí? ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora, sí se le Sí, escucha. doctora. Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, Maestra, yo les muchísimas. pregunto, perdóneme, yo les pregunto, esta articulación curricular en educación básica regular, en la progresión de estudios desde educación inicial hasta culminar la educación secundaria, se da, ¿verdad? Así es, maestra, sí, sí se da. Por lo menos lo vemos en los contenidos curriculares, ¿no? Las competencias que manejamos. Sí, justamente es lo que yo les decía, ¿no? Gracias. Les decía, sí se da, pero sin embargo, cuando ya hablamos de la articulación entre educación secundaria, sí, en su pase para la universidad ya la figura cambia, ¿no? Eso era. Bueno, no sé si algo más al respecto, colegas, colega Adler. Doctora, la verdad, muchísimas gracias por su impecable exposición y por darnos a conocer en realidad de manera explícita ese disloque entre la universidad y la EBR, ¿no? Y que todo es cuestión de políticas públicas Así es. y sociales. Eh, ¿Cómo podríamos incidir nosotros eh, en este detalle, querida maestra? Porque es necesario en realidad que haya una enseñanza universitaria por competencias. Eh, lo Bueno, sí, mencionamos, sí, lo mencionamos, pero dentro de la universidad todavía hay un sesgo, ¿no? Los sílabos, cuando uno comienza a tenerlos, sí, académicamente está lleno de contenidos. Y sí. por más que lo pongan dentro de algunos objetivos o dentro de sus lineamientos estratégicos, se sigue en la práctica dando a, ¿cómo se llama?, a conocer toda la enseñanza metodológica socrática, se podría decir, o escolástica. Sí. Bueno, la realidad es la siguiente. Es un problema de la universidad y de muchas instituciones. Bueno, en educación básica me parece que ya entraron a las competencias y lo trabajan modularmente, porque cuando hablamos nosotros de las competencias, el enfoque por competencias, se tiene que hablar de un estudio modular, desarrollo modular, de tal manera de que se articulen, ¿sí?, conocimientos y que los lleven a al uso de las habilidades y a los productos de tal manera que integren, ¿no? Que integren proyectos. Pero para ello se requiere que no solo la universidad, sino también el Estado ponga las condiciones necesarias para ello, porque realmente tienen que implementarse laboratorios y una serie de cosas que no se están dando, pero que sí debería empezar en realidad a hacer ese ejercicio y estamos de acuerdo, Adler. Eso quiere decir que se tiene que agregar un punto de presupuesto
del PBI a la educación universitaria para poder implementar espacios, centros, laboratorios, ¿no? Sí, necesariamente, y no solamente la educación universitaria, ¿no? Porque estamos hablando del aumento del presupuesto a la educación que todavía está pendiente, ¿no? Y entonces, en realidad está faltando mucho, ¿no? Y sí, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Decimos, lo decimos de diferentes espacios, ¿no? Lo decimos de diferentes espacios, desde las direcciones, los directores, encaminar en la gestión que realicen, desde los docentes, concientizar a nuestros estudiantes y concientizarnos nosotros y la comunidad educativa, ¿no? De tal manera de que se apunte a las autoridades regionales, a las instituciones, a las autoridades nacionales, a que se vaya dando un viraje en torno a lo que es el manejo de la educación pública peruana, ¿no? Maestra, ¿y se ha conversado ya a nivel de decanos, de catedráticos, acerca de el ingreso de admisión a la universidad, de cambiar la modalidad por competencias? Bueno, por lo menos en la Universidad de Huancavelica se ha dejado nuestras voces, hablo de nuestras voces, de muchos docentes, sobre todo en el campo de la educación, a que los ingresos a la universidad se den respetando las competencias formadas en educación básica. Entonces, educación básica regular. Y me parece que ya la están tratando de implementar. Por lo menos eso sí sé de la Universidad de acá. Y hay universidades que a nivel nacional están ya caminando eso, ¿ah? Están caminando, están empezando a caminar esos senderos ahí, de tal manera que permitan ya tener en realidad el reconocimiento de la formación con que vienen nuestros estudiantes de educación básica regular, ¿no? En todo caso, en estos años consecutivos es posible que ya se inicie a evaluar por competencias. Yo creo que sí, ¿ah? Porque por lo menos se está hablando incluso de una acreditación de lo que vendría a ser el manejo de la oficina de admisión. Pero como vuelvo a repetir, eso es gestión, ¿no? Y están creo, en eso realmente, ¿no? Muchísimas Buenas gracias, noches. Bien, Buenas doctora. noches. gracias. Adelante, adelante. Sí, bueno, agradecer nuevamente a los organizadores y a la maestra, a la doctora Seida por su disertación sobre este problema que tenemos. Uno de los indicadores de esta desarticulación entre el sistema, entre la educación básica y la universitaria, es justamente, a mi modo de parecer, el perfil de ingreso y el perfil de ingreso de la universidad y el perfil de egreso de la EBR, ¿no? Que Sí, justamente eso. no coinciden. Entonces, Sí, eso es lo que hemos planteado, sí. sí, entonces, ahí, no sé, quisiera una valoración de su parte, doctora, respecto a cómo se puede de repente ir modificando o de repente actualizando estos perfiles de ingreso de la universidad. Ahora, por otra parte, eh, pareciera que la CEPRE y también admisión eh, pudieran ser un puente, ¿no? Entre esta articulación, básicamente de repente en los contenidos, en los campos temáticos. Pero no es así, porque Eh, lo que da en la CEPRE y lo que planifica también admisión básicamente son contenidos, ¿no? Y no son competencias. Entonces ahí también tenemos un largo trecho por trabajar. Me gustaría saber su apreciación, doctora. Muchas gracias. Sí, ok, gracias. Sí, justamente es uno de los puntos que traté y se abordó en el sentido de que hay esa gran desarticulación, los exámenes de admisión. Y concretamente aquí en la universidad, yo creo que sí se debe dar un cambio, porque en el modelo educativo que se tiene actualmente aprobado como producto de una evaluación que se ha hecho, ya se ha fijado que en el perfil de ingresos sean considerados justamente el perfil de egreso de la educación secundaria regular.
Sí, eso es aquí en la universidad, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo de la academia, ¿no? De la academia eh, universitaria en, en los, eh, en los estudios que desarrolla o que implementa para ser un paso articulador de los jóvenes que terminan secundaria y pasen a la universidad, realmente también debería cambiar, ¿no? Ahora, sí, pues, por eso se planteó de que hay esa desarticulación en el perfil de ingreso a la universidad y el perfil de egreso de educación secundaria, que es una realidad presente en el sistema universitario peruano. Y vuelvo a repetir, en la universidad, por lo menos, ahora, con el modelo educativo actual, que recientemente se ha aprobado, sí ya se dejaron las bases necesarias para que se vaya produciendo el cambio. Sí, eso sí les puedo decir. ¿Alguna pregunta más, queridos maestros? Adelante, maestro Iván. Muchas gracias, colega ponente, colegas, saludándole a cada uno de ustedes. De Sí, es manera, un tema polémico y provocador, algunas reflexiones y críticas eh, y anecdóticas por motivo siguiente. Como cada vez aparecen el ranking del top de universidades a nivel mundial. Entonces las universidades de acá del Perú, como todos los países, siempre buscan su posición. Y de hecho, al tener una ubicación, a veces acá en el Perú entran en pánico. Una de nuestras universidades, la más decana en el Perú, la San Marcos, se preocupó por mejorar su situación. Y las autoridades se propusieron lo siguiente: empezar su transformación o su despegue eh, con el ingreso de estudiantes a su casa de estudio. Para ello, entonces, teniendo su propia academia, votaron a una cantidad de profesores diciendo que no son competentes y pusieron a otros doctorados en pleno proceso formativo para su preparación de esa etapa. Bueno, y pasa el tiempo, vienen los exámenes, pero además de eso, ellos levantaron la valla de puntaje de ingreso a la universidad. Vienen los exámenes y por supuesto muchas de las facultades se quedaron sin ningún ingresante, porque como grandes genios y pretenciosos quisieron transformar su universidad de esta manera a costa de la educación regular en el Perú. En realidad, cuando quisiéramos nosotros saber si la universidad se plantea esta necesidad de articular la educación universitaria con la básica, de conversar con muchos dirigentes y responsables, en realidad ellos parten de algo cierto. Ellos dicen, oiga, el nivel básico es una formación más general, más integral. Y acá la universidad tiene otra escala de educación, que es la educación especializada y científica. Y no dejan de tener razón. De manera tal de que por ahí va, por un lado, el tema de la articulación. Así se agota, así se empieza y se agota el sistema de articulación en la universidad. En segundo lugar, dentro de la educación básica sí hay articulación entre la educación, la educación inicial y la educación primaria. Hay articulación. sí, Hay menos articulación entre primaria y secundaria,
pero nosotros queremos ser más realistas y ver si esta articulación efectivamente permite una educación continuada según la etapa de desarrollo de los niños. Y siempre hablando de anécdotas, hay centros educativos que tienen 3 niveles, pero en el mayor de los casos, los profesores que integramos determinados niveles no queremos ver al costado y no queremos juntarnos con los otros niveles, para que vea usted por dónde va el tema de la articulación. Entonces, por estas razones digo que el tema es provocador y nos lleva más bien a una reflexión más introspectiva y de repente un poquito nos vaya a sacar de la problemática crítica de la educación en general, en el cual la educación de por sí está coja por lo que ha señalado tantas veces, por una decisión política de nuestros dirigentes. Yo quería alcanzar esa reflexión, toda vez de que de repente merezca decirlo de esta manera para no perdernos dentro del bosque. Muchas gracias por la atención. Sí, gracias. Estamos de acuerdo, estimado docente. Sí, gracias. Bien, al parecer ya no hay más rondas de preguntas. Querida doctora, no sé si se encontrará nuestro director para que pueda dar el agradecimiento, el cierre, por favor. Maestro Edgar. Sí, maestro Alder, muy buenas noches. Estimados participantes de este evento del simposio, el segundo simposio organizado por la institución Micaela Bastidas. Asimismo, agradecer a la maestra, a la doctora Seida Patricia, por su maravillosa ponencia. Asimismo, agradecer a que todos los presentes esperamos de que ella se haya contribuido en la formación profesional y en el bagaje de conocimiento pedagógico para poner en práctica en nuestra profesión. Agradecerlos de todo corazón a cada uno de ustedes. Maestra, muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y creo que va a haber otra oportunidad más para continuar en este tipo de eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.